Bueno, buenas tardes. Bueno, la mesa que nos correspondió fue la mesa 3, donde se discutió sobre la institucionalidad e investigación en áreas de impacto social. La verdad es que en esta mesa supone que nos dividimos para responder a ciertas preguntas que se planteaban, y lo bueno es que al final nos dimos cuenta que había un consenso bastante general y llegamos a los mismos resultados. O sea, las preguntas fueron súper consensuadas. Así que luego las tratamos de agrupar en una sola presentación, que las voy a presentar aquí. Primero, bueno, estas eran las interrogantes que no las voy a leer, pero sobre la base de la cual dimos la discusión, ya las distintas comisiones. Entonces partimos primero poniendo cuáles son las premisas más básicas, que algunos ya las han mencionado acá anteriormente, pero nosotros en el fondo queremos enfocar en qué se basan, cuáles son las bases, ¿cierto? Chile, primero que nada, no tiene condiciones, nosotros pensamos que no tiene condiciones para que la ciudadanía tenga participación en el ámbito del desarrollo de las ciencias con impacto social, ¿ya? Esa es una premisa que nosotros vemos. Segundo, Chile tiene una orientación para el desarrollo esencialmente económico, por lo que acabamos de ver aquí en este debate que hubo recién, donde se orienta toda la orientación en general es hacia un desarrollo económico. Y por ende, entonces, el modelo institucionalizado, o sea, de ciencia y tecnología, hasta ahora responde a las necesidades de los procesos productivos, principalmente productivos, ¿ya? Llevando a producir conocimiento para este mismo modelo económico y no para las necesidades de la comunidad, ¿ya? Entonces nos basamos en esas premisas y por lo tanto tenemos que de alguna forma dimos la discusión en todo, ¿ya? ¿Cuál era el concepto de desarrollo? ¿Ya? Que ayer también salió, de hecho yo hice la pregunta y no me la pudieron responder. ¿Cuál era el concepto de desarrollo? No solo social, porque siempre hablan de desarrollo social, pero el desarrollo en general. ¿A qué apuntamos? ¿Qué se entiende por eso? Entonces, acá nosotros dimos una pequeña definición que puede ser cuestionada y debatida, pero es como lo que nosotros llegamos a consenso, en que entendemos que el desarrollo es como una suma de beneficios en lo social, ambiental y económico para lograr el bienestar, y aquí lo puse como bien vivir de las personas, ¿ya? Ojalá mejorar la calidad de vida de las personas. Y por lo tanto, entonces, queremos apuntar hacia un modelo de desarrollo de construcción colectiva de los objetivos de país para definir las áreas prioritarias de desarrollo. Hasta el momento, como lo hemos visto, las áreas prioritarias se definen en base a las necesidades económicas. Por lo tanto, ciertos, no sé si desde afuera, del extranjero, de alguna forma, dicen estas son las áreas prioritarias, pero en base a números, a dinero. Pero nosotros creemos que también tiene que haber una construcción o una ciencia orientada a otras áreas. Entonces, por lo tanto, nosotros planteamos este concepto de desarrollo, que aquí está como un esquema, donde se ve que el ser humano, en el centro está como el ser humano, está dentro de lo que es un ecosistema, ya no está solo ni aislado de todo el resto del mundo. Y además el ser humano no es un solo individuo, sino que es la sociedad. Entonces está conectado con la sociedad, ¿cierto? Toda la sociedad, estamos todos conectados, un colectivo. Y además hay un sistema económico que también es obviamente social, pero que está de alguna forma igual rigiéndonos o interactuando. Y todo esto está interactuando a la vez, ¿ya? Entonces este es como el enfoque de desarrollo, entonces va más allá solamente del enfoque económico, que es el de allá, ¿ya? Y por lo tanto la ciencia, tecnología e innovación entonces debería haber todo este enfoque de desarrollo, ¿ya? Teniendo claro esto, entonces la pregunta era ¿por qué queremos que la investigación y la ciencia apunte hacia el desarrollo social? Porque esa era una de las preguntas, o hacia el desarrollo, hacia el mayor desarrollo. Porque la sociedad entonces debe ser el centro de convergencia para el desarrollo del país, ¿ya? No enfocado solamente en que teniendo mejor economía, entonces va a haber mejor desarrollo, sino que al revés. No sé si se entiende. Bueno, pero la cosa es que en el fondo que la sociedad tiene que ser el centro, el foco, no la economía, ¿ya? Por lo tanto, entonces nosotros pensamos que la ciencia y tecnología debería orientarse de acuerdo a este concepto de desarrollo, no al concepto que hasta ahora se rige, ¿ya? Por lo tanto, quizás salimos un poco de lo que ya plantearon en las comisiones que venían antes, porque justamente salimos un poco de ese enfoque que hasta ahora se tiene,
ya estamos tratando de pensar en otro modelo. Queremos otro modelo de institucionalidad de la ciencia, ¿ya? No queremos seguir con este, eso es lo que llegamos como un consenso. Tenemos que atrevernos quizás de repente a ver si podemos crear algo nuevo, ¿ya? Y por lo tanto, en base a estos conceptos, que la ciencia debería responder a las necesidades de la sociedad y de los demás componentes de este concepto de desarrollo, que ya planteaba, no solo de la sociedad, sino que también del ecosistema, ¿ya? ¿Cuáles son los problemas que hay ahí, las necesidades? ¿Y cómo? Eso es lo complicado. Entonces, como no tenemos tampoco tanto tiempo para dar respuesta, digamos, a esto que es complejo, principalmente creemos que para empezar a crear una nueva institucionalidad que apunte hacia esto, es definir una política clara de ciencia y tecnología para el país, con la participación colectiva de los integrantes de la sociedad. Esa es la diferencia. Porque hasta ahora puede ser que se esté dando esta discusión, incluso aquí nosotros estamos dando la discusión, pero nosotros no somos todos los integrantes de la sociedad. Entonces queremos tiene que ser lo más participativo posible, ¿ya? Y definir una clara política. Eso hasta ahora no existe, ayer lo vimos, por lo menos, no se pudo dar la respuesta, ¿cierto?, a esa pregunta, y que es una pregunta básica también. ¿Para qué queremos más ciencia? ¿Para qué queremos desarrollar, para qué queremos más financiamiento? ¿Ya? Para mejorar la economía, ¿cierto? Para tener mejores indicadores económicos o para beneficiar a la sociedad, mejorar la calidad de vida. Y esas son dudas que hay que responder, ¿ya? Entonces nosotros, viendo esto de la participación, de cómo hacer que de alguna forma las personas, la sociedad se interese, lo que planteaban recién, como por qué hay un desinterés tan grande. No es solamente porque nos vean como, ¿cierto?, como los del laboratorio, que estamos siempre haciendo cosas raras, sino que tampoco no hay una bajada de conocimiento hacia la sociedad y tampoco una retroalimentación, porque nosotros también queremos muchas veces que sabemos todo, siendo que a veces el conocimiento está ahí en las personas o en los procesos. Entonces, este es como un esquemita donde se presenta cuál es por ejemplo, la universidad, donde hay un núcleo de conocimiento, donde se están formando o generando conocimiento, ¿cierto? Y esto, la idea es que debería ser entregado o bajado de alguna forma hacia la sociedad, donde pueden estar, ¿cierto?, los niños, los adultos, ¿cierto?, llegar a zonas donde hasta ahora no se llega, como aquí pusimos como ejemplo zonas rurales, que es en el fondo la comunidad. Pero a la vez que a través de esta llegada del conocimiento también haya una retroalimentación, ya que ellos también puedan decir, oye, nosotros también tenemos estas observaciones, porque las personas viven con la realidad, ¿ya? Nosotros no podemos inventar, de repente los científicos inventamos incluso a veces preguntas, hipótesis raras, siendo que a veces están ahí, están en las personas, ¿ya? Y en la naturaleza. Y entonces a través de todo este proceso, además de fomentar la responsabilidad social, que deberíamos también, nosotros vemos que era muy, muy importante que los científicos tuvieran, y las universidades y los centros de investigación, contaran con esta responsabilidad social, pero real, ¿ya? No solamente en el papel, porque muchos dicen, responsabilidad social, pero no lo es. Y además de todo esto, es lograr que las personas tengan como conciencia, ¿ya? Generar conciencia, o sea, generar conocimiento real, ¿ya? Porque las personas con conocimiento, entonces pueden tener mejor conciencia. Ahora no, ahora uno les dice que las cosas son así, oye, tienes que ir a vacunarte, porque sí. Y entonces dicen, bueno, me lo dijo el médico, tengo que ir. No tienen real conocimiento, ¿ya? Entonces, una de nuestras rol que debería tener los científicos y todos nosotros es poder ir a la comunidad, ¿cierto?, y explicar realmente cómo funcionan las cosas, ¿ya? Y además, bueno, eso también nos va entonces a ayudar también a que las políticas que queramos generar sean con participación consciente, ¿ya? No que vayan a firmar nomás, sino que también participen. Esto es como a más largo plazo, ¿ya? La idea de nosotros también es que no irnos de aquí, de este seminario, o sea, de este encuentro, así como todos para la casa y se acabó, sino que lo que queremos es dejar como una tarea a corto plazo de nosotros. Y para eso, una de las propuestas que salió es que para poder lograr establecer estas políticas para la institucionalidad, no puede ser solamente entre nosotros. Entonces, tiene que haber mayor participación. Y una de las cosas que existen, que se pueden realizar, es que antiguamente, en el año... ¿Profesor?
en 71 se creó un consejo de CONICYT, ¿cierto? El CONICYT contaba con un consejo, ya integrado por diversos académicos y del mundo de la ciencia, ¿cierto? Pero con la dictadura esto se hizo como un receso, ¿ya? Y por lo tanto se puede establecer un decreto con fuerza de ley para que se dé término al receso de este consejo de CONICYT. Pero además habría que reformularlo, porque fue hecho en el año 71. Del 71 al 2013 hay bastante diferencia. Y nosotros también entonces planteamos que para la reformulación nosotros todos deberíamos participar en esta reformulación del Consejo. ¿Y quiénes deberían integrar la comisión? Ahí dejamos esa pregunta. ¿Para qué serviría este Consejo? Para justamente proponer las políticas para la ciencia, ¿cierto? Pero además este Consejo no debería estar integrado por cualquier persona, ¿cierto?, que se le ocurra al presidente nombrar, sino que nosotros también debemos participar en quiénes van a ser los integrantes. Pensando cómo lo podemos hacer ahora ya, hacia el corto plazo, partamos por casa. O sea, nosotros aquí en la Universidad de Concepción tenemos, o sea, hablando de Concepción, solamente por ponerlo como ejemplo, puede ser para otras ciudades también, hay tanto organizaciones académicas como organizaciones sociales, ¿cierto? Entonces, nosotros pensamos que partir por las organizaciones académicas, ¿ya? Porque somos los que estamos enterados del tema, primero que nada. O sea, somos los que tenemos más conciencia de la importancia que tiene, como decía, la importancia que tiene la ciencia, la tecnología, la institucionalidad. Y entonces habría que partir por aquí, por la Universidad de Concepción, por ejemplo. Debería entonces ponerse la camiseta, ¿cierto? Y decir ciencia y tecnología, ¿cierto? Nueva institucionalidad, que no nazca solamente de la asociación de académicos, sino que ojalá que el rector lo fomente y lo diga por televisión abierta, etcétera, y que sea como que salga desde toda, como de la institución, ¿ya? Y por lo tanto, que se permee a todo el mundo académico, primero que nada, a las organizaciones también, dentro del, ojalá estudiantiles, ¿cierto? Así como se hace cuando hay, por ejemplo, cambio de estatuto, por poner un ejemplo. Cuando hay cambio de estatuto en la universidad, el rector firma un decreto en que todas las facultades tienen que participar para poder que sea lo más democrático posible. Esto también tiene que ser así. Y luego de que las organizaciones académicas ya están más permeadas, ya hay algunos acuerdos, ciertos consensos, también de alguna forma tenemos que hacer participar a las organizaciones sociales. Y también existen, aquí mismo tenemos, incluso entre nosotros quizás algunos miembros de, por ejemplo, sociedades de la academia, ¿cierto? O también de colegios de profesores, colegios de enfermeros, de médicos, ¿cierto? Que también pueden participar en esta discusión. O sea, hay que abrir el debate. Eso era Y entonces, ahora los voy a dejar con el profesor Samuel Navarro, que en el fondo, dentro de la comisión, cuando hablamos del cómo, también se generó esto de plantear una propuesta concreta de institucionalidad, ¿ya? Y él propuso una que se la va a presentar él. Gracias. Como decía la presentadora, también desde provincias y de regiones se necesita el compromiso y a veces es mucho más fácil juntar a distintos subgrupos y fuerzas vivas para hacer una presentación a nivel nacional. Concepción puede ser un buen Córdoba. Si ustedes escucharon ayer la presentación, ¿no es cierto?, de Juan Tirao, que no sé si está por ahí, pero perfectamente se necesita y es posible hacer compromiso regional con propuestas muy concretas y a lo mejor con un compromiso también de los parlamentarios, de quienes son nuestros representantes en este sistema democrático que hoy día tenemos. Ayer mucho énfasis se dio en la creación de un ente que todo el mundo coincidió en que tenía que ser un ministerio. No sé por qué, pero asumimos en la comisión que todos los elementos positivos que se daba para la existencia de un ministerio los asumimos. O sea, comisiones para ver la rendición de cuentas, transparencia, participación, coordinación, preocupación por el futuro, etcétera, financiamiento adecuado, todo eso lo asumimos. Sin embargo, encontramos que la figura de un ministerio no es necesariamente lo mejor.
Y para eso una pequeña comparación, si no se nos permite, si encontramos Urano o Neptuno, etcétera, dentro de todos los ministerios, uno es el Ministerio de Hacienda, después seguirá el Ministerio de Defensa, por allí el del Interior, y vamos de a poco bajando hasta que de repente encontramos un Ministerio de Educación. ¿Qué sería? Y un Ministerio de Cultura, que sería como el último. ¿Qué sería un Ministerio de Ciencia y Tecnología? Un puntito, sería Plutón. Sería Plutón. O sea, con muy poca influencia y de repente destinado a desaparecer también en la práctica. Entonces no sacamos nada con ser llamado planeta si el trabajo después como un ministerio no sea tomado en cuenta. Las decisiones dentro de los ministerios incluso no tienen el poder, por ser ministros, de lograr un financiamiento si es que Hacienda no se los da. O sea, un país es manejado por un Ministerio de Hacienda y esos presupuestos van dependiendo año a año. ¿Qué se necesita para un ente que tiene que ver con la ciencia, donde se quiere independencia, donde se quiere ir más allá de un periodo gubernamental de 4 años o lo que sea después que se cambie, pero con esas restricciones? O con los presupuestos anuales que muchas veces no permiten pasar dinero de un año a otro y se tienen que gastar en cualquier cosa sin necesidad de ser proyectos de mediano o de largo plazo. Entonces, para eso lo que se necesita es un ente, y la propuesta nuestra es un ente que sea, ¿qué le pongo? ¿Un más aquí? Ahí está, gracias. Entonces, no vamos a ponerle nombre a esto, sino que lo vamos a llamar un ente institucional. Y un ente institucional tiene una característica totalmente distinta de lo que es un ministerio. No es gubernamental, es estatal. Y ahí es donde tenemos que establecer la gran diferencia. La ciencia es una necesidad, una obligación del Estado. Y eso va más allá de lo que es un periodo gubernamental, un gobierno de turno o un determinado partido político en ese momento. Las determinaciones son demasiado cortoplacistas y no permiten entonces la visión a largo plazo que debe tener la ciencia. Entonces este ente debe ser estatal. Segundo, debe tener una independencia económica, por lo tanto no puede estar dependiendo, ¿no es cierto?, de la voluntad de un ministro de Hacienda, sino que tiene que haber una ley que lo respalde. Ejemplo, hay una determinada área en este país que tiene o que tenía por ley un 10% del cobre, ¿no es cierto? Y eso le permitía pensar a largo plazo respecto a cuáles elementos disuasivos iba a comprar. Y entonces también en la ciencia se necesita tener por ley una garantía de presupuesto. Y este ente podría tenerlo siempre que estemos pensando en un ente tipo estatal y no gubernamental. Lo segundo es la independencia también política, que se ha mencionado aquí en las presentaciones y se va a seguir mencionando porque ayer también lo hablaron. ¿Cuál es la independencia? La independencia política. Todos los sectores estamos involucrados en el desarrollo del país. El presupuesto por ley que habíamos puesto. Después lo interesante es la participación de dos poderes, no solamente del Poder Ejecutivo, que sería en el caso de un ministerio, sino que también del Poder Legislativo. En este momento, insistimos, tenemos una democracia donde nuestros representantes son los parlamentarios. No nos hagamos cuenta, nosotros no tomemos en consideración las críticas que se puede hacer al ambiente político, al desarrollo político, sino que cuáles son efectivamente lo positivo que es tener representantes. Por lo tanto, ambos poderes deberían participar. Y por último, la relación necesaria con todos los ministerios. Ustedes piensan en salud, en defensa, en minería, en agricultura, en educación. Cada uno de ellos tiene que tener una interacción con este ente que es difícil tenerla cuando están en ministerios paralelos, sino con un ente de Estado. Ahora alguien dice, ¿existe una cosa como esta? Sí, y se la vamos a dar. ¿Cuál es? El Banco Central. El Banco Central, si ustedes lo piensan, tiene autonomía. Sus miembros son elegidos por propuesta del presidente de la República con acuerdo del Parlamento. Las personas que están allí son técnicos y si ustedes ven hay gente como Marshall, ¿cómo se llama el otro? Distintos personas que han sido los presidentes del Banco Central y de distintas a lo mejor tendencias políticas, sin embargo se ha podido establecer una mirada única respecto a lo que es su misión, que es en este caso la parte económica del país. O sea, existe la posibilidad de tener en Chile un ente distinto, un ente a nivel de Estado, y no pensemos exclusivamente en un nivel de un ministerio. ¿Ya? Eso es porque demasiado se insistió ayer y nosotros creemos que muchos de los elementos que todas las comisiones que hoy día han pasado
han hecho hincapié sobre la independencia, sobre el financiamiento económico, etcétera, sobre la proyección a mediano y largo plazo, y entonces nosotros pensamos la gran diferencia. No gubernamental, sino estatal, y una posibilidad es esa. Obviamente guardando la diferencia de lo que es el estatuto y la creación de un ministerio, de un banco central que tiene otra orientación. Entonces, pensemos en eso. Junto a lo que estaba proponiendo antes, de la creación de la reapertura del Consejo de CONICYT para allí sediar el estudio de lo que es la política científica para Chile, la reorganización de ese Consejo va a dar primero entonces la posibilidad de ir pensando lo que es el futuro que tiene que hacer Chile, y segundo, cuál es la institucionalidad, lo colocamos como otro elemento a considerar dentro de esta discusión nacional que tiene que existir.